Que el Señor les bendiga, hermanos. Qué bendiciones poder reunirnos una vez más a través de el internet. Y le doy la bienvenida y le voy a invitar ya de una vez que si tiene su Biblia con usted, vaya rápidamente a la carta del apóstol Pedro, la primera carta del apóstol Pedro, capítulo 1. Y esta semana nos vamos a enfocar en los versículos 3 al 5. La semana pasada el Señor puso en mi corazón la necesidad de abordar el tema de contingencia a través de la exposición de 1 de Pedro capítulo 1. ¿Por qué? Porque creo que son tiempos que necesitamos mucha esperanza, mucha esperanza. El mundo está enfrentando un caos sanitario y nosotros, el pueblo de Dios, necesitamos saber dónde está puesta nuestra esperanza en medio de las crisis que el mundo enfrenta, ya sean crisis sanitarias, crisis económicas. Y yo estoy completamente seguro de que 1 de Pedro nos ofrece esa esperanza que tanto necesitamos. El Señor nos ofrece esa esperanza a través de las palabras de Pedro. Entonces, la semana pasada vimos desde el versículo 1 al versículo 2 en donde Pedro habla acerca de esta salvación que hemos recibido de parte de Dios. Esta salvación es maravillosa, es poderosa, es sublime. ¿Por qué? Porque es trinitaria. Es trinitaria. El Padre está involucrado, el Hijo está involucrado y el Espíritu está involucrado activamente en nuestra salvación. Y esta semana vamos a hablar acerca de la esperanza que viene a nosotros por medio de esta salvación. Así que si tiene ahí ya 1 de Pedro capítulo 1, vamos a leer desde el versículo 3 al 5. Y dice así la palabra del Señor. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, quien según su gran misericordia nos ha hecho nacer de nuevo a una esperanza viva, mediante la resurrección de Jesucristo de entre los muertos, para obtener una herencia incorruptible, inmaculada y que no se marchitará, reservada en los cielos para vosotros que sois protegidos por el poder de Dios mediante la fe, para la salvación que está preparada para ser revelada en el último tiempo. Oremos. Padre Celestial, yo te doy muchas gracias en esta instancia que tú me has dado, Señor, para compartir tu palabra. Yo te pido, Señor, de que lo que tú has puesto en el corazón de tu Hijo, Señor, sea expuesto con claridad, Señor, porque tu pueblo necesita tu palabra. Padre, no hay nada que yo pueda entregarle a tu pueblo, no hay nada que yo pueda ofrecer a tu pueblo, más que la palabra viva, eficaz, poderosa, inerrante, completa, suficiente. Nada tengo yo que ofrecer, Señor. Por eso yo te pido y me humillo delante de ti y te pido que me uses como un vaso quebrantado, Señor. Necesitamos recibir esperanza viva en este tiempo de crisis, Señor, en este tiempo de enfermedad, en este tiempo de incertidumbre. Necesitamos esperanza viva, Señor. Danos esperanza viva a través de tu palabra. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Me gustaría comenzar contándoles una pequeña historia. Hace algunos años apareció una noticia acerca de Bill Gates. Bill Gates es una persona muy interesante. Hace unos años era considerado el hombre más rico del mundo, el hombre con más dinero en el mundo. Bill Gates es la persona que fundó la compañía Microsoft. Si usted está viendo este video en este momento en una computadora, probablemente debe agradecérselo a Bill Gates y a Steve Jobs también, que son personas que desarrollaron la computación a nivel doméstico a tal punto que hicieron posible que usted y yo tengamos computadoras portátiles y un montón de otros aparatos de tecnología. ¿Okay? Eso lo llevó a él a hacer una fortuna, obviamente, y llegó a ser el hombre más rico del mundo. Entonces Bill Gates anunció que él iba a desheredar a sus hijos. Él tiene 3 hijos y decidió que él los iba a desheredar. No completamente, pero que él no iba a darles una gran fortuna a ellos cuando él muriera, sino que más bien él iba a dar a cada uno de ellos el 0,01% de su riqueza y el resto él lo iba a dar a la caridad para contribuir a terminar con el hambre en el mundo y un montón de otras causas
para las cuales él trabaja. Pero sus hijos iban a recibir solamente el 0,01% de su fortuna total. Ahora, este es el asunto, hermanos, que la fortuna de Bill Gates hasta el día de hoy asciende a la cantidad de $100.000 millones. Y lo que significa que cuando él muera, si cada uno de sus hijos va a recibir el 0,01% de su fortuna, eso representaría $10 millones para cada uno. La pequeña suma de $10 millones para cada niño. ¿Ok? Hermanos, ciertamente hay padres que pueden hacer eso y está bien. Hay padres que pueden dejar una gran herencia financiera a sus hijos y está bien. Y otros no pueden hacer eso. Otros tal vez solamente van a dejar deudas a sus hijos. Otros se esforzarán un poco más y dejarán tal vez una educación buena a sus hijos y ese será su legado. Otros querrán dejar un buen nombre a sus hijos, una buena reputación, dejarlos acomodados en un buen estatus delante de las personas. El asunto es que todos nosotros queremos dejarle algo a nuestra descendencia. ¿Por qué? Porque queremos que ellos tengan herramientas para que se puedan enfrentar a este mundo. Queremos darle un sentido de pertenencia. Queremos dejarle herramientas con las cuales ellos se puedan defender, que puedan tener esperanza, que ellos puedan saber que ellos pertenecen a alguien o a algo, a una familia. Es importante dejar un legado. ¿Okay? Ahora, esto es lo que quiero decir con todo esto. Nosotros tenemos un Padre en el cielo. Nosotros tenemos un papá en el cielo. Más rico, más millonario, más abundante que Bill Gates. Y él, hermanos queridos, él tiene una herencia para sus hijos. Él tiene una herencia preparada para usted y para mí. Ahora, tal vez no sea una herencia como la de Bill Gates, pero es mejor que la de Bill Gates. ¿Okay? Es mejor que $10 millones, es mejor que todo el dinero del mundo. ¿Okay? Nuestro Dios tiene algo para darnos. ¿Okay? Ahora, es importante, hermano, es necesario que sepamos de qué se trata esta herencia, que sepamos cómo es esta herencia para que podamos tener la perspectiva correcta de lo que este mundo ofrece. ¿Okay? Porque este mundo ofrece muchas cosas que son pasajeras, materiales, que se acaban, hermano. $10 millones es mucha plata, pero se acaba. Una mala administración, una mala inversión, se acaba, desaparece. ¿Okay? La herencia que nuestro Padre tiene preparada para nosotros no puede desaparecer. Es eterna, es poderosa, no se gasta ni se corrompe. ¿Okay? La herencia que Dios tiene para nosotros es poderosa. Por eso necesitamos conocerla, para ponerla en perspectiva de las cosas que este mundo nos puede ofrecer y mirar la herencia de Dios y tener esperanza, tener gozo, saber que lo que Dios nos ofrece es mejor. Entonces, de esa forma no nos vamos a ir detrás de las cosas que el mundo ofrece. De esa forma nos vamos a proteger. No seremos conmovidos en nuestra fe tampoco cuando vengan los problemas, las enfermedades, las pestes destructoras. Entonces, hermanos, mi mensaje en esta mañana o en esta tarde, si está viendo en la tarde, o en esta noche, si está viendo de noche, mi mensaje es que nuestro Padre Celestial nos ha dado una herencia futura. Y esta herencia futura está asegurada, es firme, es segura, ¿okay? Porque Él mismo la asegura. ¿Okay? Y mi objetivo es que juntos, usted y yo, pongamos nuestra mirada, pongamos nuestra atención en esta herencia, en la eternidad, ¿ok? Que pongamos nuestros ojos en las cosas de arriba, como dice apóstol Pablo en Colosenses 3:2, que pongamos nuestra mirada en las cosas de arriba y no en las de la tierra, no en este mundo, porque cuando contemplamos la gloria de la herencia que Dios tiene para nosotros, las cosas de este mundo ya no parecen tan atractivas. Cuando ponemos en contraste lo que Dios tiene para nosotros y cuando ponemos en contraste con las cosas que este mundo nos quiere ofrecer, las cosas de este mundo pierden su brillo. Y al mismo tiempo, cuando vemos las glorias que Dios tiene para nosotros destinadas, la herencia gloriosa que Él ha preparado para usted y para mí, y lo ponemos en contraste con los sufrimientos de este mundo, ya los sufrimientos de este mundo, a la par de la gloria venidera, ya no parecen tan terribles.
ya no parecen tan insoportables. Se pueden llevar. Podemos atravesar por la persecución, por la enfermedad, por la peste, con esperanza, con gozo, porque sabemos que Dios tiene una herencia para nosotros. Entonces, vamos al texto, vamos a la exposición del texto y veamos qué es lo que nos tiene para decir el apóstol Pedro. En primer lugar, en el versículo 3, Pedro nos dice que Dios nos ha salvado para darnos una esperanza viva. Recuerde que la semana pasada hablamos acerca de la salvación que Dios nos había dado, el Dios Trino, que era una salvación trinitaria, en donde el Padre era quien la planeaba, en donde era aplicada por Dios el Espíritu Santo y que era consumada o era hecha posible, llevada a cabo por la sangre de Jesucristo. Entonces, tanto el Padre como el Hijo, como el Espíritu Santo, trabajaban activamente en favor nuestro para darnos una salvación gloriosa. Y esta salvación gloriosa produce en nosotros esperanza viva. Y eso es lo que dice el apóstol Pedro, en el versículo 3. Él parte con una doxología, con una alabanza, con palabras de gloria. Lo que va a decir es tan maravilloso que lo hace a él decir una palabra de alabanza a Dios. Dice, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Una alabanza a Dios por la verdad que está a punto de decir. Es una expresión, hermano. Él está contento. Él está feliz. ¿Por qué? Por lo siguiente. Según su gran misericordia, nos ha hecho nacer de nuevo a una esperanza viva mediante la resurrección de Jesucristo de entre los muertos. Entonces lo primero que podemos ver es que el apóstol Pedro nos dice de que Dios nos ha salvado y que su motivación, la motivación por la cual Él nos salvó, es una, y es su gran misericordia. La misericordia de Dios fue lo que motivó a Dios a salvar a sus elegidos, como vimos en los versículos 1 y 2. Su misericordia, no había nada fuera de su misericordia, no eran las obras humanas, no fue nuestra belleza física, no fue nuestra buena onda, no fue nuestro carácter tan carismático. Nada de lo que nosotros somos fue lo que lo movió a Él para salvarnos, sino que fue su misericordia pura. Tampoco era que Él nos debía algo a nosotros, porque recuerda, hermanos, Dios no es deudor de nadie. Él no tenía que salvarnos. Él no tenía que escogernos. Él no tenía que llamarnos hacia sí mismo, pero Él lo hizo. ¿Y lo hizo por qué? Por su propia misericordia. No había una motivación fuera de Él mismo. Esta es la aceidad de Dios, que Él existe por sí mismo y no encuentra fuera de sí mismo otra razón más noble para expresar su amor por pecadores como usted y yo. Esto está completamente coherente a lo que toda la Escritura dice. Por ejemplo, Éxodo 33, 19, Dios le dice a Moisés, tendré misericordia de quien yo tenga misericordia. Y Pablo repite esto en Romanos capítulo 9, en donde Dios dice, yo soy soberano en mi salvación. Yo tendré misericordia, tendré compasión de quien yo quiera. Es su misericordia la que lo movió a salvarnos. Ahora, ¿cómo lo hizo? El medio de esta salvación nos dice el versículo 3, que es la resurrección de Jesucristo de entre los muertos. ¿Ok? Vimos la semana pasada que es su sangre la que nos efectúa la salvación del Padre sobre nosotros. Es la sangre la que nos sella de alguna forma, pero ahora vemos que es la resurrección de Jesucristo la que nos da esperanza a nosotros de resurrección, de renacer. Vea, el versículo 3 dice, nos ha hecho nacer de nuevo a una esperanza viva mediante la resurrección de Cristo. Es decir, como dice Pablo en 1 Corintios 15, Cristo es las primicias de los que resucitan. Nosotros tenemos esperanza de que hemos de resucitar. ¿Por qué? Porque Cristo resucitó. Y esto, hermano, está completamente de acuerdo a hoy. Este fin de semana santo y hoy domingo, 12 de abril, celebramos la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Hermano, déjeme decirle algo. Cristo vive. Cristo está vivo. Cristo ha resucitado. Y su resurrección es la que permite que nuestra fe no sea en vano. Pablo dice en 1 Corintios 15 que si Jesucristo no resucitó, somos las personas más miserables que existen. Si Cristo no resucitó, vana es nuestra fe.
Pero Cristo resucitó. Y en la resurrección de Cristo, más la misericordia de Dios, la que nos ha dado a nosotros una salvación que produce esperanza viva, produce una esperanza verdadera. Pero ¿en qué consiste esta esperanza? Pedro sigue hablando sobre la salvación, porque él quiere que sepa su pueblo, su audiencia, de que esta salvación es maravillosa. Pero ¿en qué consiste la esperanza que produce la salvación? Y aquí es donde entramos a nuestro tema. ¿En qué consiste esta esperanza? Esta esperanza consiste en tres cosas. Hoy voy a hablar de una. La primera va a ser la que voy a hablar hoy, pero son tres cosas. Es una futura, una presente y una pasada. ¿Okay? Hoy voy a hablar del aspecto futuro que esta herencia que proviene de nuestro Padre Celestial contiene. El versículo 4 nos dice que Jesucristo, o el Señor, nos ha salvado mediante la resurrección de Jesucristo para obtener una herencia incorruptible, inmaculada y que no se marchitará y que está reservada en los cielos para nosotros. ¿En qué consiste esta esperanza? Primero, en un aspecto futuro. Y este aspecto es una esperanza de una herencia. Como les decía al principio, Dios tiene una herencia para usted y para mí. Y es una herencia que está reservada en los cielos. Ahora, recordemos que el apóstol Pedro está animando a un grupo de hermanos, a los cuales él llama los expatriados, eso es importante, y que están sufriendo una persecución social porque ellos ya no participan de los pecados de su nación, ellos ya no participan de las inmoralidades e idolatrías, y ellos han decidido seguir a Cristo, pero esto les está trayendo consecuencias y sus compatriotas los están separando socialmente, ya no les compran, ya no les permiten vender, ni comprar, ni nada, los aíslan socialmente, ¿ok? Y son tratados como extranjeros dentro de su propia tierra. Ahora, mucho ojo, mucha atención, porque Pedro, para referirse a esta herencia futura, él utiliza la misma palabra que el Antiguo Testamento usa para referirse a la tierra prometida que Dios prometió a Abraham, Isaac y Jacob, y que prometió al pueblo de Israel, y que les dijo durante 40 años en el desierto que ellos iban a entrar en una tierra prometida, en una herencia nueva, ¿ok? Esa misma palabra, que es cleronomía, es la que Pedro usa para referirse a esta herencia incorruptible, inmaculada y que no se marchita, reservada en los cielos para ellos. Es decir, hermanos, que en otras palabras, Pedro le está diciendo a sus hermanos que su esperanza consiste en que ellos van a recibir una nueva tierra, una nueva nación. Y esto es importante porque ellos son los expatriados. ¿Se acuerda que le estaba diciendo que Pedro le llama a ellos en el versículo 1 que ellos son expatriados, es decir, desterrados, que han sido sacados de su tierra o están siendo tratados como extranjeros dentro de su propia tierra? Entonces, a estos que dentro de su propia tierra están siendo menospreciados, Pedro les dice: Dios tiene para ustedes una nueva nación, una nueva tierra, una nueva nacionalidad que no tiene nada que ver con este mundo, que es celestial. Pedro sabe que ellos están siendo tratados mal dentro de su propio país y los anima con la esperanza de una nueva nacionalidad. Hermanos, esto es maravilloso. Esto es maravilloso porque este mundo no tiene nada para ofrecernos, pero el Señor nos ofrece una nueva tierra, un nuevo cielo para usted y para mí. Esa es la herencia que Dios tiene para nosotros, hermanos. Él nos ha dado todo. Ahora, ¿cuáles son las características de esta herencia? Pedro dice que es incorruptible, es inmaculada y que no se marchitará. En la versión Reina Valera dice que es inmarcesible. Y esto es importante, hermanos. Vea, primero, esta herencia es incorruptible. Esta tierra nueva, esta nueva nacionalidad que Dios le está dando a sus hijos menospreciados y desterrados de sus propias naciones, es incorruptible. Ahora, hermanos, nosotros somos latinos. Nosotros vivimos en esta parte del mundo que es altamente afectada por la corrupción.
Tenemos políticos corruptos, tenemos policías corruptos, tenemos empresarios corruptos y tenemos ciudadanos corruptos. Tenemos un montón de gente corrupta que ha llevado a nuestros países a la pobreza. Pedro nos dice que nada de esto existe en la nueva nación que Dios tiene preparado para nosotros. No existe la corrupción. Es incorruptible. No se puede corromper. ¿Por qué? Porque Dios es el Señor, Dios es el Rey, es el presidente, el monarca de esta nación y nuestro Dios es incorruptible. Él es santo. Él es perfecto. Pero también nos dice que esta herencia es incontaminada, que no hay suciedad. Hermanos, la herencia que Dios tiene preparada para nosotros no es como Santiago en Chile, no es como San José en Chile, no es como otras ciudades que están llenas de basura en las calles. No hay ratas, ni de los animales ni de las otras ratas. Está incontaminada, es pura, es perfecta, es blanca, es sublime, es brillante. No hay COVID-19, ahí está incontaminada. Usted no necesita usar alcohol gel. Usted no necesita ponerse una máscara. Está incontaminada. Pero principalmente incontaminada de pecado, hermano. No hay pecado ahí. Usted y yo seremos llevados a esta nueva nación y seremos glorificados, seremos puestos en un estado de gloria en donde usted y yo ya no tendremos nada que ver con el pecado. Nuestros deseos pecaminosos serán desaparecidos completamente porque esta herencia está incontaminada del pecado. Hermano, y esto es especial para mí. Es especial para mí. Porque muchas veces me encuentro orándole al Señor como el apóstol Pablo menciona en Romanos. Miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Y yo percibo mis inclinaciones pecaminosas y yo digo, Señor, Señor, ¿hasta cuándo, Señor? Mi carne me traiciona, mi carne desea el pecado, mi espíritu está dispuesto, pero mi carne es débil. Y la promesa, la esperanza que Dios me ha dado es que Él tiene una herencia para mí que es incontaminada. Que el día en que Él me tome a su presencia y yo reciba esta herencia, ya no tendré nada que ver con el pecado, ya no habrá deseo en mi corazón ni en mi carne de pecar. Estaré completamente limpio, porque entraré a una herencia que está completamente limpia. Hermano, esa es nuestra esperanza. Si usted lucha con un pecado, esto debería ser motivo de gozo para usted, porque la herencia que Dios tiene para nosotros, ahí no hay deseo de pecado, está incontaminada. Él la ha descontaminado completamente y Él descontaminará su alma para permitirle entrar. Y en tercer lugar nos dice que la herencia futura es inmarcesible o inmarchitable, hermano. Esto es maravilloso porque es cosa que leamos los libros de historia. Acá yo tengo bastantes libros y algunos contienen historia. Y la verdad es que yo me pregunto, ¿qué fue del gran imperio asirio? ¿Qué fue del gran imperio persa? ¿Qué fue del gran imperio romano? ¿Del imperio griego? ¿Qué pasó con Alejandro Magno? ¿Qué pasó con todos los Césares? ¿Qué pasó con Nabucodonosor y su gran Babilonia? Hermanos, esas naciones ya no existen. Se marchitaron. ¿Sabe qué fue lo que dejaron? Ruinas. Ruinas para estudiarlas. Ruinas para investigar. Y ya no están. Roma, que fue un imperio, hoy es una ciudad. Y una de las más afectadas por esta pandemia. Ni la grandeza del pasado pudo prevenir que Roma fuera afectada. Hermanos, la herencia que Dios tiene para nosotros no se marchitará como los grandes imperios del pasado que ya se han marchitado y solo quedan ruinas y recuerdos, documentos. Entonces, hermanos, ¿qué importa si nuestra nación terrenal, Costa Rica, Nicaragua, Chile, Argentina, Bolivia, Perú, Brasil, Paraguay, ¿qué importa si nuestras naciones terrenales nos desprecian? ¿Qué importa si ellos nos tratan mal? ¿Qué importa si nos persiguen cuando el Señor nos ha prometido una herencia
eterna, una tierra nueva, un cielo nuevo preparado para nosotros. ¿Qué importa, hermanos? ¿Qué importa que este mundo se caiga a pedazos por el COVID-19 o por una guerra o por el socialismo? ¿Qué importa si se cae a pedazos este mundo? Porque el Señor nos ha prometido una tierra nueva. Ahora, hermanos, esto no significa que no tenemos una responsabilidad con este mundo. Tenemos que cuidar este mundo. Tenemos que ser buenos administradores de lo que Él nos ha dado. Pero este mundo no es nuestra última estación, hermanos. Este mundo no es nuestra casa definitiva. Este mundo es solamente un lugar por donde el Señor nos ha permitido pasar para llegar finalmente a nuestra morada final, que es la herencia que Él ha preparado para nosotros. Entonces no debemos aferrarnos a este mundo y a lo que este mundo nos puede ofrecer. Las cosas que este mundo nos puede ofrecer, muchas son buenas. Familia, trabajo, relaciones importantes, la iglesia, el cuerpo de Cristo. Pero hermanos, el Señor nos ha preparado para la eternidad y no para aferrarnos a este mundo. Así que hermanos, lo que este mundo nos puede ofrecer es pasajero, se corrompe, se pudre, se oxida. Pero Él nos ha dado una herencia futura. Y esta herencia es segura. Esta herencia tiene certeza. Esto es lo segundo que quiero hablar. Porque también Pedro no solamente nos habla de la herencia futura, que es incorruptible, inmaculada, reservada para nosotros en el cielo, sino que también nos habla acerca de la certeza que nosotros podemos tener de que vamos a recibir esta herencia. Hermanos, muchos de nosotros rompemos promesas. Muchos de nuestros padres nos han roto promesas, o amigos han roto promesas, o esposos, esposas han roto sus promesas, pero el Señor no rompe sus promesas. Y nosotros podemos tener certeza, podemos tener confianza de que la promesa que nuestro Padre nos ha hecho acerca de esta herencia, Él la va a cumplir completamente. Tenemos certeza de que hemos de recibirla. ¿Por qué? ¿Cómo podemos tener certeza de que vamos a recibir esta herencia? Y es porque en el versículo 5 dice que nuestro Padre nos protege. Dice, somos protegidos por el poder de Dios mediante la fe para la salvación que está preparada para ser revelada en el último tiempo. Es decir, que mientras esperamos por nuestra herencia que Dios ha preparado para nosotros, que en nuestra espera y en nuestra paciencia, Él nos protege. Eso es lo que dice el versículo 5, hermano. Somos protegidos por el poder de Dios para la salvación que está preparada. Es decir, para esta herencia. Hermanos, esta herencia es otra forma de llamarle a la salvación. Y Él nos protege en ese momento de esperar en Él. Ahora vea, nosotros venimos de nuestros países latinos, tenemos casi toda una historia muy similar. Historias de independencia. ¿Okay? Chile se independizó de España. Y para lograr la libertad de nuestra nación y para lograr la seguridad de independencia y de tener una nación propia, hubo que pelear, hubo que enfrentársele a los españoles por mucho tiempo, por muchos años, y conseguir la certeza de tener nuestra tierra para nosotros. ¿Okay? Una de las películas más famosas de toda la historia es Corazón Valiente, con Mel Gibson. ¿Okay? Y esto nos cuenta la historia de William Wallace, un gran guerrero, un gran político que luchó por la independencia de Escocia. ¿Okay? Entonces, nosotros estamos familiarizados con las historias de lucha y de pelea para conseguir una herencia. De hecho, la misma tierra prometida en el Antiguo Testamento, hubo que pelear, pero la batalla era del Señor. Ahora, este caso es un poco diferente. Pedro nos dice que nuestra esperanza no se debe a que Dios nos vaya a dar una victoria al pelear por la herencia, sino que nos dice que Dios nos guarda mientras esperamos por nuestra herencia. Él es el que nos protege, Él es el que nos preserva. Su poder nos sustenta.
y nos da la certeza de que Él sí nos va a dar la herencia que nos prometió. Y vea lo que nos dice, que esta protección funciona mediante la fe. Eso es aún más maravilloso, porque esta protección no opera por el esfuerzo humano. Nuestra certeza en recibir las bendiciones de Dios no viene del hecho de que nosotros hayamos predicado en todo el mundo, lo cual debemos hacer. Pero no es un premio, hermano. No es un premio, es un regalo. Esta protección opera mediante la fe, no mediante el esfuerzo humano. No porque yo esté predicando hoy aquí, yo me he ganado más la herencia de Dios. No, hermano. Predicar aquí, este es mi deber. Pero todo lo que yo voy a recibir de Dios, lo recibo por gracia, como un regalo de su misericordia, por medio de la fe que yo tengo en Cristo Jesús. Yo no hice nada para merecer lo que el Señor me ha dado. Todo es un regalo de Él. Podemos tener certeza de recibir esta herencia, hermanos, porque Dios es quien nos protege, es Dios quien nos guarda, es Dios quien nos preserva para el día en que Él haya de manifestar su herencia para nosotros, su galardón. Ya sea que Él venga mientras le esperamos o que Él nos llame al hogar, por la razón que sea, hermanos, por un accidente, por una enfermedad, por el COVID, de viejos, por la razón que sea, el día en que su salvación se manifieste, hemos de recibir esa herencia, pero debemos saber de que mientras esperamos en esta tierra, Dios nos guarda, Dios nos protege, Dios nos preserva. No nos preserva para que no nos enfermemos, nos preserva para perseverar en esta esperanza. Es un asunto espiritual, hermano, no es un asunto meramente físico. Es un asunto espiritual. Nuestro Padre nos ha dado una herencia futura que está asegurada por Él mismo, hermanos. Piensen en esto un momento. El Padre Celestial, el Padre de las luces, tiene algo para usted. Tiene una herencia que no consiste simplemente en las deudas, que no consiste simplemente en palabras. Hermanos, posiblemente yo no reciba ninguna herencia de mis padres y está bien. Pero tengo una herencia mayor. Está en los cielos. Esa es mi esperanza. Es uno de los aspectos de mi esperanza. Que no soy un huérfano. Que usted no es un huérfano. No es una huérfana. Hay una heredad preparada para usted en los cielos, que aún no se ha manifestado, se ha de manifestar, es futura. Pero mientras esperamos por esta herencia, mientras esperamos por ser tomados a su presencia, Dios nos promete, en el versículo 5, que Él nos protege. Él no va a permitir que nosotros perdamos nuestra fe en el camino. Él no va a permitir que los sufrimientos nos quiten de su mano. Jesús dijo en Juan capítulo 10 que Él es el buen pastor y Él tiene a sus ovejas protegidas en su mano. Nadie las arrebata. Hermano, usted está seguro en la mano de Dios. Déjeme decirle algo. Con toda seguridad, si usted es hijo de Dios, si usted es una oveja de Cristo, si usted ha sido rescatado, escogido por Dios, asegurado por la sangre de Jesucristo y santificado por el Espíritu Santo, usted no perderá su salvación porque usted le pertenece a Dios y la salvación es del Señor. Y la Biblia nos promete que Él mismo nos protege. Podemos tener esperanza entonces en medio de cualquiera sea la prueba, aunque el mundo se esté cayendo a pedazos. Incluso, hermanos, si usted se ha contagiado de esta terrible enfermedad del COVID-19, podemos tener esperanza. Porque este mundo, vea, ¿qué es lo que nos ofrece este mundo hoy, hermanos? Honestamente, hoy nos ofrece una pandemia. Y mañana nos va a ofrecer riquezas probablemente.
pero lo más probable es que no. Por causa de esta pandemia se viene una crisis económica. ¿Qué nos ofrece este mundo hoy? Hermano, hoy nos ofrece pobreza, mañana nos ofrece riqueza, un día nos ofrece estabilidad, otro día nos ofrece desestabilidad. Pero el Señor nos ha ofrecido algo que nunca cambia. Incorruptible, inmarcesible, inmarchitable. Una herencia en los cielos. Así que hermano, lo animo a que ponga su esperanza, su mirada en los cielos, en la eternidad. Que dejemos de mirar a este mundo como si fuera un recurso del cual podemos echar mano y comencemos a mirar hacia el cielo, a mirar a nuestra esperanza celestial. Que comencemos a despreciar lo que este mundo nos puede ofrecer para amar lo que solo Dios nos puede ofrecer, que es una herencia para aquellos que han sido desterrados, para aquellos que han sido desheredados. Voy a terminar con esto. Volviendo a los primeros versículos. Pedro le dice a estos discípulos, ustedes son expatriados. Ustedes han sido desterrados de sus naciones por su fe. Pero por esa misma fe, Dios les ha prometido a ustedes una nueva tierra, un nuevo cielo, que no se les puede ser quitada. Ese es usted y yo, hermano. Tenemos una herencia en los cielos. Permítame terminar orando. Padre Celestial, yo te agradezco por esta instancia en que tu palabra ha sido predicada, Señor. Te pido que seamos animados. Te pido que seamos, Señor, confrontados a no amar este mundo, sino que a amar lo que tú has preparado para nosotros. Te pido, Dios, que podamos ser un pueblo que mira a la eternidad y haya esperanza en la eternidad. Que no tiene su esperanza puesta en una vacuna, no tiene su esperanza puesta en la economía, sino que tiene su esperanza puesta en tus promesas. Y tus promesas son fieles. Gracias, Señor, por ser nuestro Dios, por ser nuestro Padre y por ser nuestra seguridad en medio de la crisis. Oramos todo esto en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén. Amén.